Nuevamente, en la entrevista, una vez más agradeciendo la gentileza de Carlos Mesa para poder hablar de una de sus producciones tan importantes en un momento demasiado importante. ¿Qué más podemos rescatar del libro? Porque mucha gente dice, primero voy a comprar el DVD, voy a escuchar eso, no, pero lo más importante es el que puedes señalar. Que diría yo, a partir de lo que hemos hablado, resume el libro, tiene, por supuesto, un capítulo especialísimo dedicado a la Guerra del Pacífico desde la invasión de Antofagasta en 1879, el periodo entre la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904, las razones y el error gigantesco monumental de la firma del Tratado de 1904, que es probablemente el legado más pesado que nos dejó el Partido Liberal y el presidente Montes, que tuvo cosas importantes en su gobierno, pero esto es absolutamente imperdonable. ¿Era por temor a que se entran hasta la paz, como decían? No, mira, básicamente, Toto, los liberales querían darle una respuesta pragmática al tema. ¿Qué significa eso? El litoral está invadido, el ejército chileno es muy superior al ejército boliviano, no tenemos posibilidades militares de recuperar el territorio perdido. Chile tiene control total sobre nuestras aduanas y no tenemos ningún ingreso por esa naturaleza. Chile decide y bloquea lo que le parece de nuestras exportaciones e importaciones. Necesitamos desesperadamente ferrocarriles, somos el país que menos ferrocarriles tiene, en ese momento solo teníamos el ferrocarril hasta Oruro, y necesitamos el libre tránsito por encima de todo. Si a cambio de estas cosas que requerimos, que tienen que ver con el libre tránsito, manejo de aduanas y la construcción de un ferrocarril que nos permita la modernización, tenemos que ceder nuestro litoral, lo vamos a hacer. Esa visión pragmática fue muy simple. Vamos a entregarlo todo a cambio de un plato de lentejas. No vieron el plato de lentejas porque en lo inmediato parecía una solución interesante desde el punto de vista del desarrollo del país. Pero en el largo plazo fue un baldón, fue una losa sobre la espalda de Bolivia que todavía hoy estamos tratando de sacarnos de encima. Pero estas eran las razones que se explican pero no se justifican. Por supuesto. Estabas explicándolo. Interesante. A partir de 1910, y ya voy brevemente porque el tiempo apremia en televisión, los propios liberales, Daniel Sánchez Bustamante, ministro de Relaciones Exteriores de Eleodoro Villazón, plantea lo que sería la política exterior boliviana que nos ha permitido llegar a la demanda en la que hoy estamos involucrados en el gobierno del presidente Morales. Dice, Bolivia necesita de manera imperativa un acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico. Y Bolivia no cejará como país hasta conseguir un puerto cómodo y soberano en el Océano Pacífico. Y propone que Tacna y Arica, que todavía no habían sido definidas, no se había firmado el Tratado de 1929, que definió el destino de ambas ciudades, pide Tacna y Arica para Bolivia y cerrar el problema. La respuesta de Chile y Perú es no. Pero a partir de esa propuesta de Daniel Sánchez Bustamante llegan las negociaciones de 1920, 23, 50, 61, 75 y 87. ¿Qué significa eso? Significa que determinados sectores de las élites chilenas se dan cuenta de que había que negociar con Bolivia la posibilidad de un acceso soberano al mar, porque era evidente que el tema del tratado no había cerrado el problema y la herida pendiente y que no iba a haber una fluidez de relaciones entre ambos países hasta que eso no se resolviera. Esto permite explicar por qué Chile hace las ofertas que hace y que son parte de lo que Bolivia está demandando ahora. Primera conclusión, no es verdad que Bolivia tuviese una política exterior errática y equivocada en el periodo de los últimos 100 años. Yo creo que el presidente Morales ha tomado lo coherente, lo más lógico, la línea consistente, racional y realista de Bolivia en política exterior. Hay una fase previa al Tratado de 1929, Tacna y Arica. Cuando Tacna pasa a Perú y Arica pasa a Chile, Bolivia tiene un nuevo problema, porque ambos países de mala fe, a partir del protocolo secreto, establecen la obligatoriedad de consulta en caso de que se quiera dar un territorio que anteriormente fue peruano, con lo cual se llega a la gran figura y a la imagen. Chile tiene el candado, Perú tiene la llave, nos complican la vida a los bolivianos porque ahora tenemos que hacer una negociación sí
tocamos ese territorio, podría ocurrir que no, y ese es uno de los planteamientos teóricos de nuestra demanda marítima, de la demanda, perdón, a la Corte Internacional de Justicia. Las posibilidades son múltiples. Pero a partir de 1950 se establece la lógica de la negociación de un corredor al norte de Arica. Lo hacen el presidente Irurralagoitia y lo hace el presidente Banzer. Luego tenemos la OEA, el triunfo que establece la multilateralidad de la que ya hablamos, el intento del enfoque fresco que recupera el 50 y el 75 en el gobierno de Paz Estenssoro, en el último gobierno de Paz Estenssoro, y finalmente el camino hacia mi negociación, o más bien mi propuesta al presidente Lagos el 2004, el acuerdo de Algarve en Portugal entre Bolivia y Chile, los cancilleres son allí Javier Murillo por parte de Bolivia, que plantea una agenda sin exclusiones, y el gobierno del presidente Morales la agenda de los 13 puntos. Todo eso conduce, después de la agenda de los 13 puntos, a un convencimiento. Chile promete, promete, promete y no cumple, no cumple, no cumple y no cumple. Chile tiene dos opciones, o sigue dos caminos. Un camino es negociemos, otro camino es no tengo nada pendiente contigo. Entre esas dos posiciones se mueve la política exterior chilena durante un siglo, hasta que Bolivia toma la conciencia definitiva de que no hay forma de hacerlo en los términos de una negociación bilateral y va por el camino del diálogo, por el camino de la paz y por el camino de una corte internacional que establece que el diálogo y la paz son su objetivo más importante. Esto es muy importante de decir, Toto, porque Chile le cuenta al mundo que la demanda es una actitud agresiva. No, la demanda no es agresiva porque para eso está la Corte Internacional de Justicia. Y segundo, lo que Bolivia pide es un diálogo para obtener un acceso soberano al mar basado no en la propia política exclusivamente de Bolivia, sino en la política exterior de Chile. Ni además toca el Tratado de 1904, que era al principio el argumento de Chile. Dice, están queriendo cambiar, la geopolítica del mundo entero va a cambiar, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Algo más importante que eso, tú has tocado un tema fundamental. No solamente Chile afirmaba que Bolivia quería cambiar el Tratado de 1904, sino afirmaba que la política mundial se iba a ver estremecida por esa circunstancia. ¿Cuál fue el resultado? El fallo de la Corte Internacional de Justicia ante la demanda preliminar de incompetencia de Chile, no la palabra de Bolivia, el fallo de la Corte es muy claro y dice: el Tratado de 1904 no ha resuelto los problemas pendientes entre Chile y Bolivia. No lo dice Bolivia, lo dice la Corte en el fallo. Y el segundo argumento, la Corte dice: el objeto de la controversia no es el Tratado de 1904, son los actos unilaterales de Chile. Lo que la Corte definirá es si esos actos unilaterales obligan jurídicamente a Chile o no la obligan. Y eso es lo que estamos discutiendo. Pero estos dos elementos desbarataron completamente la histórica argumentación chilena que basaba como el alfa y el omega de la vida el Tratado de 1904. Eso ha provocado entonces más irritación, más pérdida de la posición que tenían, que para ellos supuestamente el mundo lo había aceptado y era su cantaleta, por decirlo de alguna manera, permanente. Hoy día no es así. ¿Qué más podemos cerrar de este libro? Que obviamente yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo en cualquier punto del país y fuera van a querer tenerlo. Todo boliviano debería tenerlo, estudiarlo, porque lo que estamos escuchando y aprendiendo de muchas cosas, para mí algunas son totalmente nuevas, son claves para poder hablar con propiedad, para enseñar, porque este largo camino a casa debería acabar algún tiempo. Es un final provisional, Toto. El final provisional del libro es el 24 de septiembre del año 2015, cuando la Corte hace un fallo ante la demanda preliminar de incompetencia. Pero como estamos todavía en el largo camino a casa, que es recuperar el mar, yo tengo toda la ilusión de que en nuevas ediciones de este libro podremos finalmente escribir sobre el fallo definitivo en el tema de fondo que se va a producir en los próximos años de la Corte Internacional de Justicia ya sobre la cuestión, sobre si Chile tiene o no, y nosotros estamos seguros que sí, la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar a nuestro país. Usando esta parte, yo quiero incidir y remarcar que en tu vida, en tu caminata, en todas las áreas que has tocado, llegando a ser presidente de la República también, este tema del mar te ha acompañado de manera poderosa,
tus padres te han llevado al camino de la historia. Es algo especial, ¿no? Es único, creo que no se va a repetir. Debo decirte una cosa, Toto. Como todo boliviano, desde niño, tenía una referencia emocional muy profunda con el tema del mar. Pero cuando hacía periodismo, si tú me hubieras dicho que uno de los aspectos fundamentales de mi compromiso vital con Bolivia iba a ser el mar, mi respuesta hubiera sido probablemente no. No porque no tuviera un compromiso como persona, como ciudadano, sino porque no supuse que se me iba a dar la oportunidad, no pensaba en la presidencia y no pensaba en la invitación que agradezco que me ha hecho el presidente Morales para ser portavoz de la causa marítima, que esos elementos se iban a dar. Cuando esto ocurrió, cuando ocurrió Monterrey y cuando vino la invitación del presidente Morales, tomé conciencia íntegra, digamos, de manera integral, de cuán fuerte era en mi emoción y en mi razón el tema del mar. Esta idea de que no nos podemos explicar sin el mar, la sentí profundamente yo mismo. Y en ese sentido debo decirte que mi compromiso hoy, mi identificación como Carlos Mesa está ligada de manera indeclinable y para siempre con el tema del mar. Eso lo remarcaste al final de tu oratoria que presentaste, el discurso que presentaste sobre el mar. Dijiste, esto no va a cambiar bajo cualquiera sea la circunstancia. Hoy estamos ante otros eventos. ¿Cómo calificas, cómo ves, qué comentario tienes sobre esta visita de esta delegación a Arica, Antofagasta? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué puedes rescatar? Una cosa fundamental, hacer una diferencia entre forma y fondo. ¿Qué es lo importante de la visita del ministro Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta? ¿La evidencia de algo que ya sabíamos? Sí, para nosotros bolivianos, sí probablemente, no sé si del todo para los chilenos, pero no para la comunidad internacional. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia se para en uno de las esclusas o de los estanques en los que comienza el desvío de las aguas del río Lauca, una cosa es decir, Chile ha desviado las aguas del río Lauca, eso ocurrió en 1962, pero ahora tenemos una fotografía del ministro Choquehuanca que nos está mostrando, él como representante de Bolivia, que efectivamente esa agua se está desviando hacia el Valle de Azapa y ese desvío se hizo ilegalmente, arbitrariamente, a pesar de las protestas permanentes de Bolivia desde que se supo que eso había ocurrido. Una cosa es que tú sepas que hay dificultades en el puerto de Arica y otra cosa es cuando el canciller Choquehuanca, delante de las autoridades portuarias de Chile, dice los temas pararancelarios, las revisiones arbitrarias de los contenedores con destino a Bolivia o desde Bolivia a otro país del mundo que no van a Chile, son revisadas ilegalmente vulnerando el Tratado de 1904, cuando se ponen trabas de todo tipo al tiempo de transporte y de llegada de nuestros camiones, cuando tenemos tarifas que están bajo la administración de privados, es una lógica distinta. En otras palabras, no es algo que descubramos, pero es algo que el canciller y su delegación han reafirmado de manera tangible de cara a la comunidad internacional. Que Chile no insiste en algo que no es cierto, que Chile no insista en que Bolivia goza de las mejores y más liberales medidas de libre tránsito que tiene país mediterráneo alguno, porque en los hechos, como lo ha demostrado la visita del canciller Choquehuanca, eso no es verdad. Ahora, las reacciones de todas las autoridades en varios niveles, comenzando el presidente de la Federación de Choferes de Carga de Chile, diciendo, qué raro, yo soy testigo de las facilidades impresionantes que tienen las declaraciones del presidente Evo Morales, que pregunta un tiempo de 2 horas para cubrir cierta cantidad de kilómetros, la tienen que hacer en 9 horas los camiones, etcétera, etcétera. De este lado chileno, ¿cómo ves esas reacciones? ¿Las esperabas que sean así? ¿No había reacciones? Y finalmente el pedir visa a nuestras autoridades bolivianas para entrar a Chile. Yo creo que ahí lo que tenemos que analizar son 2 cosas. Uno, Chile está haciendo el mayor esfuerzo posible para minimizar la fuerza de los argumentos de Bolivia. Y esto es lo interesante. Lo interesante es
acabo de ver hace un par de días una pequeña secuencia de dibujos animados del gobierno de Chile que hace una explicación didáctica, entre comillas, de las maravillas del trato que tiene Bolivia y de las grandes facilidades que tiene Bolivia. Si tú te hubieras remitido a ese pequeño documental o al documental que hicieron hace un par de años el canciller, la presidenta y los expresidentes, y te quedas con su texto o con sus imágenes, dirás, caramba, si eres extranjero, si no eres boliviano ni chileno, parece que Chile le da unas grandes facilidades a Bolivia. Pero en el momento en que una autoridad boliviana, la más importante de las relaciones exteriores, en el sitio te explica cuáles son los problemas que estás enfrentando, toda reacción para tratar de minimizar la realidad se disminuye. En otras palabras, Bolivia, desde el punto de vista de poner las cosas en su lugar, está tomando la iniciativa. Una iniciativa que quizás el juicio planteado por Chile en el caso del Silala podría parecer que se había perdido. Pero esa iniciativa no es formal, porque la discusión en la que Chile está tratando de embarcar a Bolivia es el protocolo, es si la visita era oficial o no era oficial, es el conjunto de características de forma de la llegada de la delegación boliviana. Y lo que tiene que debatirse es el fondo. Y creo que en el fondo la visita ha demostrado que no hay tales facilidades o, para decirlo mejor, que no se están cumpliendo los requisitos firmados por ambos países en el Tratado de 1904. Ahora, podríamos nosotros aprovechar a nivel mundial, tomar todas estas experiencias, vivencias para amplificarlas y que realmente sigamos apoyando nuestra perspectiva, que no somos unos que nos hemos desquiciado y nos sentimos muy inferiores, amargados y queremos encontrar problemas en todo, que no se puede. La verdad es que no se puede ni exportar ni importar, que no se puede tener un libre tránsito. Esa es la verdad. Hay que explotar esto, hay que difundirlo en el buen sentido. La verdad es que el libre tránsito no es tal como está establecido en el Tratado de 1904, un libre tránsito a plenitud. Podemos exportar y podemos importar, pero no se cumplen las reglas básicas del libre tránsito. La verdad es que hay trabas de carácter directo en términos de costos o de carácter indirecto, también costos para arancelarios y trabas formales. Se menciona algo muy importante, dos cosas claves. La carretera que conecta a Bolivia, la frontera Tambo Quemado, con Arica, está en condiciones deplorables. Si tú comparas la carretera que comunica la frontera con Arica con cualquier carretera promedio importante de Chile, las condiciones de esa carretera son llamativamente las peores. Y el otro tema, hace algunos años, de manera, digamos, espectacular, el presidente Piñera se subió en una locomotora para decir que el ferrocarril Arica-La Paz estaba en funcionamiento. No es verdad. El ferrocarril Arica-La Paz no está funcionando. Y en consecuencia, este es otro elemento que vulnera las características del Tratado de 1904. Es muy simple. Un exportador boliviano, un transportista boliviano, ¿pueden pasar la frontera? Pueden. ¿Pueden llegar al puerto? Pueden. ¿Cómo se almacena la carga? Como si fuera desecho. Bueno, esas son características. Es decir, aquí se pueden hacer explicaciones de carácter parcial. Lo que estamos reclamando es lo estructural. No es el no absoluto o el sí absoluto, es cumplan las reglas que establece el concepto irrestricto de libre tránsito. Las dos palabras no dan lugar a equívocos ni a interpretaciones. Las vulneraciones son demasiadas. Y un último tema, Toto. La cuestión es tan grave que Bolivia ha colocado a consideración de un tribunal en la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, esta cuestión, que está pendiente también de un fallo distinto del fallo vinculado a la reivindicación marítima. Llegando a la conclusión, vivimos otro momento importante de toda la cadena de momentos del día que se presentó esta demanda, que se la quiso distorsionar, que se quiere seguir distorsionando al día de hoy, argumentos, vivencias, como tú bien lo dices. Esto no es una historia. En el lugar se ha podido evidenciar lo que está pasando. Un resumen final para cerrar este tiempo, Carlos. ¿Qué sentimiento tienes? Hoy día yo estaba un poquito, quiero encontrar mis vísceras y las emociones porque las declaraciones que escuchaba eran tan despectivas, tan soberbias que me molesté realmente. Hay un elemento, Toto, en el que yo siempre he creído. Yo he creído y creo que la serenidad, que un análisis ecuánime pero firme, serenidad no quiere decir cobardía, serenidad no quiere decir mirar para otro lado, quiere decir ser claro, ser contundente
en el marco del respeto, debe marcar la relación compleja que está en uno de los momentos más difíciles entre Bolivia y Chile. Pero la mirada larga es la Corte Internacional de Justicia. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos, los argumentos de la memoria boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, y veremos la contramemoria chilena. Me gustaría mucho, todavía no he tenido acceso a ese documento, conocer cómo va a explicarle a la Corte Chile que no tiene ninguna obligación contraída con Bolivia a lo largo de más de un siglo. Esto es lo que debemos mirar en el largo plazo. En el largo plazo, tener tranquilidad por dos razones. Uno, porque los argumentos históricos y jurídicos de Bolivia son impecables, los que hemos ya presentado a la Corte. Y dos, porque tenemos un equipo jurídico y un equipo de comunicación que tiene la capacidad para llevar adelante, sobre todo el equipo jurídico, una tarea tan buena, tan brillante, como la que permitió a Bolivia ganar incuestionablemente la demanda preliminar de incompetencia frente a Chile. Te agradezco muchísimo otra vez la deferencia, el tiempo precioso que hemos pasado contigo. Seguramente todos ustedes están mucho más informados y tenemos una palabra autorizada. Felicitaciones por el libro, apasionante, sensacional, todavía no lo terminé y quiero realmente repasar todo esto porque debemos más que mostrar molestia, a veces mostrar argumentos, como bien lo dices. Así que deseo lo mejor, que las próximas semanas y meses se reacomode todo lo que tiene que reacomodarse, porque esto es el mar, lo dijiste tú también en tu presentación, es más importante que cualquier otro tema, más importante que gustos, sabores, colores y olores políticos. Así es. No interesa, y eso es lo más importante. Toto, muchísimas gracias, es un privilegio para mí la posibilidad de haber comentado el libro y de haber comentado también el contexto complicado de una relación que va a seguir teniendo dificultades, pero que tiene una meta muy clara que afortunadamente Bolivia ha mirado con absoluta transparencia y es en esa dirección en la que vamos. Gracias otra vez a ti y por supuesto a los televidentes que te siguen día a día. Gracias, gracias. Hemos tenido este tiempo tan especial. Para mí, yo quisiera tenerlo permanentemente, pero hay que ir conociendo cada vez lo que está pasando en este largo retorno a casa, que queremos que se acorte más. Una pausa final, porque nos vamos. Gracias, adiós.